Bien, vamos a continuar ahora con el tercer punto, que es la industria 4.0, los conceptos y el real alcance. Vamos a desmitificar un poco de tantas maravillas tecnológicas y lo que se puede hacer. Vamos a comenzar viendo esto a nivel de recordar lo que ya hemos visto: la física aplicada a la ingeniería, innovación e invención. La transformación digital dijimos que es como aquello que engloba todo esto que está ocurriendo a nivel global. Pero tenemos ahora la industria 4.0, los conceptos de real alcance, y vamos a dejar al final hablar de la realidad latinoamericana y qué es lo que podemos hacer nosotros realmente. Aquí hay una frase atribuida a Leonardo da Vinci, que es muy poco probable que él lo haya planteado. Es muy difícil, pero suena bien como le escribí ahí, que la ciencia es el capitán y la tecnología es el soldado. Aquellos que se enamoran de la tecnología solamente sin ciencia son como un navegante sin timón ni compás. Es decir, cuando ustedes tengan sus ramos de cálculo, de física, química, etc., ustedes piensen que es el sustrato detrás de todo, es la base. No pueden ustedes descuidar las matemáticas, el cálculo, la física, etc., porque es la base. Sin eso no hay nada. La tecnología viene de ahí. A veces la tecnología parte antes que la ciencia. Se ha dado muchas veces el caso, como el telescopio, el telescopio que permitió observar los primeros cuerpos celestes, ¿no es cierto?, de Galileo, pero el telescopio existía de antes. En ese caso Galileo hizo una innovación. La innovación de Galileo consistió en apuntarlo hacia el cielo y no solo hacia el mar, para vigilar los barcos que venían hacia el puerto. Así que ahí tenemos que la ciencia de la óptica se desarrolla después. Pero otras veces al revés, tenemos la ciencia que permite el desarrollo de los cohetes que van a Marte, por ejemplo. La transformación digital comienza con esto. Primero teníamos el año 20, 30 hasta el 50, teníamos los tubos al vacío. No puedo explicarlo muy largo, pero rápidamente se llegó con estos señores que están aquí en Estados Unidos, aunque también se dice que en Rusia paralelamente ocurrió el fenómeno. Se descubrió el transistor. El transistor originalmente tenía este aspecto feo. Estos tipos lo patentaron, pero no supieron qué hacer con él. Entonces los japoneses lo tomaron y desarrollaron toda la industria electrónica japonesa de las radios, los televisores, las comunicaciones, y rápidamente se fue Japón para arriba como potencia desarrolladora de tecnología. No tienen elementos naturales como nosotros, ¿no? Bueno, el transistor sirve para amplificar señales y para las compuertas lógicas, que tiene que ver con esto. Nosotros podemos convertir la lógica que ustedes conocen, booleana particularmente, la pueden convertir en unos y ceros. Y esto es lo que permite la transformación digital. O sea, aquí tenemos un amplificador de señal. Por ejemplo, podemos hablar por un micrófono y suena fuerte, pero también como una compuerta. Ustedes ven aquí que entra una señal pequeña y sale grande, amplificada. Entonces existen varios tipos de compuerta que están aquí, que permiten hacer todo lo que ustedes conocen, tales como los computadores, los celulares. Todo se hace con esto, y que son arreglos de tablas de verdad, de lógica, absolutamente de lógica. Aquí se quiere mostrar que todo lo que nosotros conocemos y que permite la transformación digital es número. Por ejemplo, las letras mayúsculas, minúsculas, los números, los caracteres, son números. Por ejemplo, la A es 65 en decimal y en binario es 01, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea que basta con que yo tenga los números que me los da la compuerta lógica que vimos recién para combinarlos y tener el teclado de un computador, por ejemplo. Después tenemos los colores. Los colores corresponden también a números. Por lo tanto, los colores son digitales. Aquí vemos el rostro de una persona y son solamente bits. Todos los bits configuran acá una fotografía. El sonido también, ¿no es cierto? Lo podemos convertir en una onda de un violín, por ejemplo, una sinusoide. Lo podemos convertir en una cosa parecida a una sinusoide. Entonces, bueno, no es lo mismo escuchar un concierto en vivo que escucharlo grabado. No es lo mismo, pero se parece muchísimo. Y muchas veces lo supera, hay que decirlo. Bueno, todo lo anterior se puede comunicar.
por televisión, por antenas, ¿no es cierto?, de 4G, 3G, 5G. Los chinos están trabajando en el 6G. Pueden transmitir 1 terabyte de información en menos de un segundo y a varios kilómetros de distancia. Eso es una proeza, una cosa increíble. Todo partió con el telégrafo Morse en los años 1840, por ahí, donde ya está el concepto de digital. Digital es un punto y una raya, pip, pip, y eso significa A, ¿no es cierto? Bueno, en la industria 4.0 tenemos también las comunicaciones como algo muy importante, como un pilar. Entonces tenemos sensores, tenemos PLC, computadores industriales, computadores de oficina, redes, y toda esta pirámide va apuntando desde lo que ocurre a nivel de sensores, de actuadores, de microchips como este que tengo en la mano, a un informe con una proyección de ventas, por ejemplo. Aquí tenemos el esquema de cómo es un computador que tiene un controlador CPU, una unidad de control de proceso, CPU, y tenemos todas las cosas que entran, incluyendo pantalla táctil, ¿no es cierto?, y toda la salida de la información procesada, que puede ser una impresora, una pantalla, etc. Tenemos varios tipos de memoria, que lo podemos ver en otra ocasión, memorias externas, memorias internas, algunas son más rápidas, unas son más lentas, y todo esto nos conduce a a la industria 4.0. La industria 4.0 surge como concepto hace, el año 2013, ya van a ser casi 10 años. Se juntaron unos científicos industriales alemanes en una mesa a tomar café en una feria científica, tecnológica, en Hamburgo creo que fue, no me acuerdo bien, yo no estaba ahí, y estos tipos dijeron, oye pucha, tenemos la transformación digital y hay tantos inventos nuevos, ¿cómo podríamos ordenar en líneas tecnológicas? Entonces ellos desarrollaron el concepto de que existen 9 líneas tecnológicas que están aquí, que las vamos a repasar muy rápidamente para que nos quede un poco de tiempo. Pero todo esto es muy dinámico. Por ejemplo, ciberseguridad ahora se está nombrando más como blockchain. Entonces el blockchain es como más amplio que la ciberseguridad. O sea, esto va a ir cambiando. La realidad aumentada tampoco se está definiendo mucho, sino que más bien realidad mixta. O sea que en pocos años los conceptos van evolucionando muy rápido. ¿Por qué aparece la industria 4.0? Básicamente, como dice ahí, porque aparece la inteligencia artificial, la automatización, hay mejores comunicaciones, economía digital, pero la pobreza, como sale en este gráfico que está aquí, la pobreza ha ido disminuyendo muchísimo. Se calcula que en 20 o 30 años ya no van a existir pobres como cuando uno ve esas imágenes de la India, ¿no es cierto? Los barrios muy pobres de Haití, ese tipo de pobreza extrema. Se calcula que en 20 o 30 años ya no va a existir. Entonces tenemos una cantidad de clase media originada en China. China en 25 o 30 años sacó de la pobreza extrema a 800 millones de habitantes. 800 millones. Por eso que esa curva va en declive. Entonces, al haber más clase media hay más dinero circulando y no necesitas producir 100.000 millones de camisas blancas, sino que de repente puedes producir camisas blancas, camisas con colores. O sea, la industria tiene que ser flexible y tiene que ser inteligente. Inteligente no significa que la industria piense por sí sola, sino que todos los procesos están intercomunicados, como vamos a ver, en forma horizontal y en forma vertical, como ya vimos en el gráfico de la tecnología de las comunicaciones. La industria 4.0 se llama así porque antes hay 3, obviamente. Entonces tenemos la máquina de vapor, que era la fuerza bruta, ¿no es cierto? Tucu, 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 con el vapor, y puedes tú tener máquinas a nivel de minería, de textiles, y esto ocurrió en el año 1800 en Inglaterra, y a Inglaterra le dio un tremendo poder que ya vamos a ver. Después la industria 4.0, el representante es como la industria de Henry Ford, cuando produce los autos en serie, y cada hora salían cientos o miles de autos, iguales. Entonces aquí tenemos motor eléctrico y motor de combustión interna, como el motor de petróleo diésel. En cambio aquí la combustión es externa, porque se hace un fuego fuera de la máquina. Después tenemos, estos principios del siglo XX. Acá tenemos nosotros la industria 3.0, que
La mayoría de los países todavía están acá, Latinoamérica, África y muchos otros países en Europa. La industria 3.0 se caracteriza por la automatización que tiene que ver con el desarrollo de la electrónica. Entonces tenemos la electrónica y tenemos los robots y los procesos automáticos. Y eso ocurre en la década del 50, del 60 y del 70 y el 80 también. Pero ahora ya tenemos la industria 4.0 que la vamos a ver rápidamente. La revolución industrial causa movimientos sociales. En la primera revolución industrial la gente se fue del campo a la ciudad y quedó la embarrada. Inglaterra es ese puntito que, bueno, no ven ustedes el mouse, pero ustedes saben dónde está Inglaterra. Ese puntito chiquitito, que se ven 3 puntitos en un triángulo, es Inglaterra, el Reino Unido, y todo lo que se ve en rojo es lo que Inglaterra conquistó del mundo. O sea, la mayoría de los hombres estaban en combate, porque todo esto implicaba guerra, estaban en combate o eran funcionarios de gobiernos locales, como en la India, con el tiempo de Mahatma Gandhi y toda esta cosa. Entonces tenían que tener a todos los hombres de 18 años para arriba como funcionarios o soldados. Entonces las mujeres y los niños trabajaban en la industria. Después tienen al lado de ese mapa una imagen de la guerra de secesión de Estados Unidos del año 1860, donde el norte industrial con máquinas se enfrenta al sur agrícola que tenía esclavos como fuerza motriz. Los del norte tenían máquinas de vapor. Esa guerra se dice siempre que fue Abraham Lincoln un alma caritativa que quería liberar a los esclavos, pero eso es mentira. Hasta el día de hoy ustedes saben el trato que se le da a los negros en Estados Unidos, a la gente de raza distinta, de color, a los latinoamericanos, a los chinos, etc. Entonces es un problema que tiene Estados Unidos, ¿no? La guerra fue un tema industrial, lo industrial sobre lo agrícola. Esa es la verdadera guerra de secesión. Si ustedes ven ahí, en el cuadro a la derecha, el motor a vapor permitió trabajo de minería, de sacar el agua que se va filtrando dentro de las minas, el telar, ¿no es cierto?, el hilado, pero la gran revolución también tiene que ver con los barcos a vapor, que ya no dependían de si había viento, había corriente marina, no, ahora el barco va contra la corriente, igual llega. La locomotora, ¿no es cierto?, que Estados Unidos hizo de este a oeste el avance del ferrocarril y les permitió conquistar el terreno de los indios y todo eso es por el ferrocarril, la locomotora a vapor, toda esta cosa. La segunda revolución tiene que ver con el motor diésel, el motor eléctrico. Voy a ir más rapidito porque el tiempo ya se me está acabando. La bombilla eléctrica, el teléfono y todo esto fue algo genial. Las industrias antiguamente eran como se ve ahí en esa foto, unos tremendos espacios gigantescos donde se producen esos motores que se ve arriba, por ejemplo. Pero hoy en día ya las industrias ya no son así, porque cada parte se fabrica en distintos lugares. Ese fue un descubrimiento norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Para construir un avión, ellos ensamblaban los aviones, no construían todos los tornillos, todas las piezas en el mismo sitio, porque si no es una ciudad. Entonces ellos diversifican la producción. Japón lo copió y lo copió muy bien. Dentro de las líneas de la 4.0 tenemos entonces el cloud o nube, que ustedes ya saben lo que es, para que les voy a explicar esto, para avanzar rápido. Tenemos el Big Data, que es esta información que se acumula por distintos medios. Uno de los medios es que te roban la información del celular. Por ejemplo, esto que se ve a la derecha es mi celular, donde te dice Google que, oye, ¿cuándo quieres que te robe los datos? ¿Diariamente, semanalmente, mensualmente? Ok. O sea, en ninguna parte dice que yo no quiero eso, yo no quiero que me roben los datos. Estoy obligado a que me roben los datos de Facebook y de distintas fuentes. Porque los datos son dinero, ellos venden los datos. Ya han habido varios escándalos como el Cambridge Analytica que está aquí, pero que lo podemos ver en otra ocasión. Bueno, por ejemplo acá en Chile el sistema judicial chileno estaba muy atrasado y hace unos 5 años empezaron a escanear con un escáner todos los documentos judiciales y colocaron títulos a cada hoja. Entonces el proceso número tanto, qué sé yo. Después hicieron un sistema informático que cuando alguien dice, oye, yo quiero ver el litigio de, no sé, de tal tipo, se mete en el computador y aparece la imagen escaneada. Y aunque parezca tonto, algo tan sencillo, ha cambiado el sistema judicial, lo agilizó. Antes demoraban en encontrar los archivos que estaban en una bodega, se demoraban días. Ahora es, ¡pum!, al tiro.
con algo tan simple. Fíjate que esa es la esencia de esta conversación con ustedes, alumnos, alumnas, donde la industria 4.0 no tiene por qué ser apoteósica, con robots, con luces, ¿no es cierto? No. Por ejemplo, escanear los documentos en el Poder Judicial o en una municipalidad, en un distrito, no sé cómo le llamen ustedes, puede ayudar muchísimo a que se agilice todo el flujo de información. La impresora 3D, en este momento estoy ahí, esa sábana está tapando a mi impresora 3D. Yo estoy imprimiendo ahora piezas para un trabajo. Es una pieza impresa en 3D. Y la impresora trabaja igual que cuando las abuelitas o las mamás preparan una torta y le colocan feliz cumpleaños. El mismo método. Así que entenderla no es difícil. Bueno, aquí se ven algunas cosas que hace la impresora 3D, unas casas, autos, etcétera. Por supuesto que el motor no, pero la carrocería, las ruedas tampoco, pero la carrocería sí. Tenemos acá realidad aumentada, virtual y mixta, que vamos a ver ahí un video luego de algo que se parece. Bueno, la realidad aumentada nos permite a nosotros, por ejemplo, simular aquí unos médicos que están preparando una operación muy difícil. Se colocan unos lentes y pueden preparar la operación sin hacer la operación todavía. Acá en una industria también, etcétera, etcétera. Bueno, al ver un cuadro aparece quién pintó el cuadro, cuándo lo pintó, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay algunas listas que el tiempo me está alcanzando, pero ustedes lo pueden repasar si gustan. La ciberseguridad, que es un problema grave que te afectan en los bancos. Acá en Chile hemos tenido problemas que casi todos los bancos han sido atacados y te roban el dinero y estafa, cosas así. Esto es bien importante, la integración horizontal en la productividad de la industria, donde tú tienes el control de los datos desde que se empiezan a producir los elementos para fabricar, por ejemplo, un terno, un traje, hasta que el traje está puesto en una vitrina en un local comercial. Todo eso es un flujo de información que se puede controlar. Eso se llama control horizontal de integración, pero también existe el vertical, y el vertical ya lo hablamos, que tiene que ver con los sensores, los actuadores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver unos videos donde vamos a hablar de la Internet de las Cosas, el IoT, o el Internet industrial de las cosas. Entonces les voy a mostrar aquí algunas cositas interesantes. Por ejemplo, ¿qué les voy a mostrar aquí? Bueno, una de las líneas de la industria 4.0 es la simulación. Pero la simulación tú la puedes hacer con un Excel. Cuando tú simulas, si te sacas tales notas, vas a probar el ramo, ¿no? Eso es una simulación. Pero ya en términos mayores, digamos, la empresa alemana Siemens desarrolló este SOTIS, que es un software para hacer un gemelo digital, que es una simulación que está funcionando en el mismo momento que la industria está trabajando. O sea, estas personas que se ven ahí son personas reales y que claro, están simuladas, pero por ejemplo ahí se están acumulando cajas, los cuellos de botella que indica la flecha, están llegando muy rápido, entonces el sistema le avisa a los técnicos que vayan a bajar la velocidad de la cinta transportadora para que no se produzca el cuello de botella. Eso es sumamente interesante. Aquí vemos otro gemelo digital, que también es una simulación y que está corriendo en el mismo momento que esos robots están ordenando. Pero este es un software que está al lado de la máquina. A la izquierda está la máquina y aquí a la derecha está el gemelo digital, el simulador. Pero el simulador está mostrando exactamente lo que está haciendo la máquina, que son unos robots especiales, X y Z, ¿no es cierto? Entonces el tipo de la izquierda está moviendo el brazo para enseñarle el proceso al brazo que estaba malo, y ahí tú puedes ver cómo se corrigió el gemelo digital. Es algo extraordinario, ¿sí? Y que lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, vamos a ver Internet de las Cosas en el área de la domótica. Por ejemplo, aquí hay una pareja y que tienen un colchón que está en Fahrenheit, por supuesto, no en Celsius. 27 grados, le está tomando la temperatura, el pulso cardíaco. Entonces, si hay alguna anomalía, por ejemplo, un enfermo, va a avisarle al médico automáticamente la inteligencia artificial y decir que el hombre tiene un paro cardíaco, que tiene, no sé, cualquier dolencia que se pueda medir.
Y todo esto se puede controlar desde el celular, ¿no? Y el segundo caso que vamos a ver es este, que es Internet Industrial de las Cosas, donde está este granjero con su celular y el tipo está controlando ahí en un software, en una aplicación que tiene ese arbolito como símbolo, y el tipo quiere ver el tiempo o quiere ver el estado de la Tierra. Entonces el tipo quiere ver el estado de la Tierra. Entonces en su terreno él tiene instalados sensores, una gran cantidad de sensores que miden el pH, la humedad, ¿no es cierto? Distintas cosas tales como la temperatura, la conducción eléctrica, etcétera, etcétera, y van tomando datos y lo llevan a la nube. Entonces en la nube aparecen cálculos que le dicen, oiga, póngale más fertilizante, no sé, riegue menos, no sé, se está llenando de mucha humedad en el ambiente, etcétera. Bueno, vamos a continuar con esto. Me estoy apurando mucho. No vamos a verlo en realidad aumentada, lo pueden buscar en internet. Y aquí vamos terminando. Mira, se plantea el darwinismo tecnológico. Hay lugares importantes como la Universidad de Oxford que dice que los que no se suban al carro van a desaparecer. Pero la verdad es que yo creo que no. Entonces tomé una frase de un matemático filósofo, Leibniz, famoso por el cálculo integral, ¿no es cierto?, con Newton. Y el tipo dice, natura non facit saltus, o sea, la naturaleza no suele avanzar a saltos. La naturaleza avanza gradualmente hacia algo. Entonces, el darwinismo tecnológico yo creo que no es real. Bueno, no es que yo crea, todo el mundo cree que esta cuestión va a ir de a poquitito, ¿no es cierto? No, por eso. Y esta es la última imagen que vamos a ver. Es una reflexión. La industria 4.0, ¿qué es realmente? ¿Es una revolución industrial? Sí. ¿Por qué? Porque produce cambios sociales. En este momento está quedando mucha gente cesante. Por ejemplo, acá en Chile, la atención en el supermercado cada vez más es automática. Por lo tanto, ya no tenemos cajeras ni cajeros que se ganan la vida pasando los productos por un código de barra, preparando la boleta, la factura. Tampoco tenemos hace tiempo, por el COVID, a los estudiantes que ganaban algún dinero empaquetando y guardando. Ahora lo hace la persona. En las bombas de benzina, donde uno carga el auto con gasolina, le dirán ustedes, o petróleo, benzina le decimos nosotros, hace mucho tiempo que ya es digital. O sea, tú tienes que poner una tarjeta de crédito, por ejemplo, o los billetes, y tú le dices que quieres 20 litros de benzina de tal tipo. Entonces, cada vez más hay cesante, hay mucho problema. O sea, hay una revolución industrial que afecta a lo social, entre otras cosas. Es un nuevo cambio de productividad. Todo eso implica revolución industrial, es novedosa. Entonces, todo eso implica revolución. Ahora, dice ahí, ¿es un nombre para intentar aglutinar y orientar las diversas tendencias tecnológicas que afectan la productividad? Sí, también. ¿O es una nueva metodología de la producción? Es lo que yo creo, es una nueva metodología. O sea, una industria, con esto terminamos esta parte, una industria no necesita tener las 9 líneas de la industria 4.0. No es eso, no es esa la idea. Mucha gente cree eso, es un mito. Tú no necesitas eso. Esto es una nueva manera de pensar la industria en forma horizontal y vertical en cuanto al flujo de la información, que al final es data science. Data science es cuando tú tienes un gran volumen de datos, una big data, que te lo están entregando los sensores, los procesos, los operadores, están metiendo datos. Todo ese dato se trabajan con data science, con data analítica de datos, mejor dicho. Entonces tú vas sacando información útil desde ahí. Por lo tanto, lo que yo pienso, lo personal, que esto es una nueva metodología de la producción. Es una revolución industrial como algo secundario, aunque suene feo, y está basada en distintos equipos, artilugios de Pusey, que permiten el data science. En el fondo, a eso vamos. Bien, aquí ya hice 15 minutos, vamos a ir a trabajar ahora a lo que es la última parte.